Muy buenas a todos, soy Nacho de la Cruz y he preparado el MIR 2021 en la Academia MIR Asturias. Y hoy os traigo una mini clase de histología sobre el tejido muscular. Con esta clase mi objetivo es que sepáis las principales diferencias entre los principales tipos de tejido muscular y que podáis diferenciarlos histológicamente para poder enfrentaros a las preguntas de AP. Muy bien. Como introducción diremos que el tejido muscular son unas células que provienen embriológicamente del mesodermo y que poseen unas características comunes entre los distintos tipos de tejido muscular, y es que son células paralelas entre sí, acidófilas y alargadas, que se agrupan en empaquetaciones. Bueno, destacar también, como ya sabréis, que la principal función del tejido muscular es su contracción, la capacidad contráctil. Estas células musculares tienen una terminología específica para cada una de sus partes, siendo la membrana su sarcolema, el citoplasma su sarcoplasma, el retículo endoplásmico liso su retículo sarcoplásmico y las mitocondrias sus sarcosomas. Vale, la primera diferenciación o división que vamos a hacer dentro de este tejido muscular para clasificarlo va a ser en función de la presencia o no de estas pequeñas rayitas que encontramos a lo largo de las células. Estos serán las estriaciones, que nos dividirán el tejido muscular en estriado y en tejido muscular liso. A su vez, el tejido muscular estriado, en función de su localización y de unas características específicas que veremos más adelante, lo podemos dividir en tejido muscular esquelético y el tejido muscular cardíaco. Muy bien, estas estriaciones que hemos visto, estas rayitas a lo largo de las células musculares del músculo estriado, hacen referencia a las bandas que forman las distintas fibras de los sarcómeros. Estos sarcómeros son la unidad funcional de las células musculares y cuya principal utilidad es el desplazamiento de las fibras de actina sobre las de miosina para lograr la contracción del músculo. Muy bien, el primer tipo de músculo que vamos a ver es el músculo esquelético. El músculo esquelético, como ya hemos dicho antes, está englobado dentro del músculo estriado y proviene de la hoja somática del mesodermo, que es la que nos va a dar lugar a los músculos con una función voluntaria. Estas células mesenquimales se van a diferenciar en unas células uninucleadas con capacidad mitótica, que serán los mioblastos, que a su vez se diferenciarán, como vemos aquí, en otras células uninucleadas también, pero sin capacidad mitótica, que son los miocitos. Estos miocitos en el tejido muscular esquelético van a fusionarse, dando lugar a unas células alargadas multinucleadas con los núcleos agrupados en la periferia de la célula, que serán las fibras esqueléticas. Bien, estas fibras esqueléticas van a protegerse rodeándose de una pequeña vaina de tejido conjuntivo que vamos a llamar endomisio. Al conjunto de estas fibras ya protegidas lo vamos a denominar fascículos, y que a su vez se van a recubrir de una segunda capa de tejido conjuntivo que llamaremos el perimisio. Muy bien, el conjunto a su vez de estos fascículos nos dará la totalidad de lo que vemos aquí, el músculo, que en su periferia se va a rodear de una tercera y última capa de tejido conjuntivo, que será el epimisio. Muy bien, aquí podemos ver cortes histológicos, uno longitudinal y otro corte transversal de tejido muscular esquelético, en el que aquí vemos estas fibras alargadas, continuas, con núcleos múltiples agrupados en la periferia y con estriaciones. Estos serían las fibras esqueléticas musculares. Los núcleos, como ya hemos dicho, son múltiples para cada una de las fibras y están agrupados en la periferia, cosa que podemos ver con más detalle. Como podemos ver aquí, están todos en la periferia, todos agrupaditos en la periferia, en el corte transversal. Muy bien. El siguiente tipo de músculo que vamos a ver es el tejido muscular cardíaco. A diferencia del tejido muscular esquelético, proviene de la hoja visceral del mesodermo, que será, al igual que en el músculo liso, serán las células mesenquimales que nos van a dar origen a los músculos con funcionalidad involuntaria, es decir, nosotros no los podemos manejar. La creación de este tejido muscular es muy similar a la del tejido muscular cardíaco estriado esquelético, con la diferencia de que sus miocitos, ya uninucleados y sin capacidad mitótica, van a fusionarse terminalmente, van a unirse terminalmente, no van a fusionarse, a diferencia de las fibras esqueléticas, y lo van a hacer a través de unas estructuras que llamaremos discos intercalares, que aquí los podemos ver perfectamente en este corte histológico, que vemos aquí cada una de estas
separaciones entre cada una de las células musculares. Estos discos intercalares van a estar formados por 3 elementos: desmosomas, que unirán la célula una a la otra; los anclajes de actina, que proporcionan una contracción coordinada entre las distintas células del músculo cardíaco; y uniones gap, que serán las que nos van a permitir el paso del potencial de acción a lo largo del tejido muscular. Bien, como antes en el tejido muscular esquelético, tenemos aquí dos cortes, uno longitudinal y otro transversal, de tejido muscular cardíaco. La principal diferencia que podemos ver aquí es la separación entre las células a través de, con esto es lo que llamamos los discos intercalares. Otra diferencia muy importante que podemos ver es que los núcleos están agrupados en el centro de las células, no están colocados en la periferia celular, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas. Claro, aquí, al estar las células separadas, son células unicelulares, son miocitos unicelulares, a diferencia de las fibras esqueléticas que hemos visto antes, que eran células multinucleadas con los núcleos agrupados en la periferia. En el corte transversal, como podemos ver aquí, podemos ver perfectamente cómo los núcleos, muy claramente, están metidos en el centro de la célula y no en la periferia como en las fibras esqueléticas. Vale, a lo largo, intercalados entre el tejido muscular cardíaco, podríamos encontrar unas células más claras que representarían el tejido de conducción del corazón. Vale. Bueno, y ya por último encontramos el músculo liso. Este, como podemos ver, no tiene estriaciones, con lo cual sería una división aparte del todo el tejido muscular. Al igual que el tejido muscular cardíaco proviene de la hoja visceral del mesodermo, porque son músculos sin capacidad voluntaria. Dentro de sus características principales, como podemos ver aquí, sabemos que no es estriado, que sus células son alargadas, uninucleadas, con núcleos alargados, igual que las células cardíacas. Pero sus fibras, a diferencia que en los anteriores, no se van a unir ni se van a fusionar. Simplemente se van como a agrupar todas juntas en una especie como de tejido con estructura fusiforme, a través de desmosoma simple. También destacar que estas células, a diferencia de las anteriores, poseen capacidad mitótica, por lo que pueden repararse directamente ante una lesión. Bueno, también, como podemos ver aquí, en función de la localización de cada una de estas células del músculo liso, pueden especializarse en función de las distintas localizaciones que tenga, como pueden ser los miofibroblastos, que en las heridas, que son los que aproximan los bordes de las heridas, o las células miopiteliales en las glándulas, que son las que propulsan las sustancias afuera de los acinos glandulares. Muy bien, y aquí, pues para terminar, tenemos un pequeño resumen, este cuadrito tan útil que os he preparado, en el que podemos ver las principales características y las principales diferencias de cada tipo de tejido muscular. Todo esto lo hemos hablado, a diferencia de esto último, en lo que me gustaría hacer especial énfasis, que es en los mecanismos de reparación que tienen cada uno de estos tejidos a la hora de sufrir lesiones. En el caso del músculo liso, como ya hemos visto antes, se va a hacer directamente por mitosis, con lo cual, ante una lesión, directamente las células van a poder dividirse para reparar ese tejido. No siendo así, por ejemplo, en el tejido esquelético, en el tejido estriado esquelético, en el que su reparación se va a hacer a través de unos mioblastos intercalados entre las fibras musculares. Esto es lo que llamaremos células satélite. Y ya en contraposición con todo lo demás, en el tejido muscular cardíaco, las fibras no van a poder repararse, ninguna de las fibras de ese tejido tiene capacidad mitótica, por lo que directamente la lesión se va a sustituir por tejido conjuntivo cicatricial. Y bueno, con esto ha sido todo, espero no haberos aburrido mucho y hasta la próxima. Un abrazo.